Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hace un tiempo planteábamos el inconveniente que estaban atravesando las farmacias con PAMI y para conocer cuál es la actualidad del conflicto vamos a tomar contacto una vez más con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos en Pehuajó. Está en línea Rosana Rossi. Rosana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? No, buen día y muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Rosana, bueno, hace días que no hablamos, sabíamos que había una especie de compás de espera, una serie de reuniones pendientes para avanzar en el reclamo que ustedes realizaban. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Sí, nosotros tuvimos dos reuniones, la semana pasada, dos reuniones con la UGL que dependemos que es de Chivilcoy, la semana anterior y esta semana. Bueno, la semana anterior decidieron levantar los débitos, pero después nuevamente volvieron a recaer los débitos sobre otra parte de los meses del 2020 que PAMI adeuda. Tuvimos una reunión antes de ayer con la UGL de Chivilcoy, con una bajada de línea desde el PAMI a las UGL, la cual nosotros no podemos responder porque no tenemos injerencia. Eso el convenio de PAMI, que algo que quede claro, es un convenio que se firma a nivel nacional. Se lo firma el PAMI con las 5 entidades farmacéuticas y si no se llegase a un acuerdo interviene el gobierno de la nación. Entonces, el que uno hable o quiera imponer determinadas cosas, no podemos nosotros de acá ir de abajo hacia arriba, sino que la orden viene de arriba hacia abajo. Y bueno, ayer tuvimos la reunión nosotros con todos los presidentes del colegio de la provincia y los débitos que se iban a aplicar no se van a aplicar, van a pagar. Todavía no hemos cobrado lo que tendríamos que haber cobrado la semana pasada, pero lo estaban haciendo desde los colegios. Y el mecanismo de atención al público, que es lo que más preocupa, que el afiliado de PAMI no se quede sin medicamentos, lo van a seguir teniendo mediante, por ahora, 2 vías, hasta que se implemente la vía que se venía implementando antes de la pandemia, que era la receta electrónica. El afiliado iba al consultorio del médico, retiraba su receta electrónica, la llevaba a la farmacia. En este momento conviven esos dos sistemas, el del consultorio y el que nosotros podemos tomar desde la nube. Eso va a ser normativa hasta que PAMI, en el transcurso de estos días, o hacia final de mes, que hay que renegociar el convenio, paute determinadas cosas y llegue a un acuerdo con las 5 entidades por igual. Lo que hemos implementado, porque cada municipio, cada filial tiene una manera diferente por la cantidad de afiliados, por el tipo de relación con los demás profesionales de la salud, es la metodología de atención que nosotros, por ejemplo, hemos pedido y hemos solicitado y hemos tenido una respuesta muy positiva de la mayoría de los médicos, que las hagan por vía electrónica, así no vuelve a ocurrir este tema, y haga el afiliado la lleve a la farmacia. Quisiéramos que se solucione lo antes posible y que realmente el método estuviera para que el afiliado de PAMI no tuviese que hacer absolutamente nada, pero eso está aún en el veremos de cómo lo implementa PAMI después para poder hacer la auditoría y pago, que fue el problema que ocurrió ahora. Claro. Como se tomaban de distintos lugares y hay muchos sistemas de fiscalización a nivel de la República Argentina, el escáner o por donde PAMI hace toda la auditoría, obviamente había cosas que no las leían porque los tickets, los troqueles estaban al revés, la firma del médico estaba delante, la del farmacéutico atrás. Como esto, recordemos, se hizo sobre la marcha por un sistema de decreto y que estábamos en pandemia, sucedió todo eso. Igualmente, a sabiendas de eso, las farmacias seguimos atendiendo, lo que ayer también entendió el instituto,
que, por ejemplo, acá en Pehuajó durante marzo, abril, mayo no estaba abierto PAMI, no estaba abierto absolutamente nada, pero sí nosotros, y como podíamos, a ningún afiliado le faltó el medicamento. Se siguen conversaciones y esperamos que cuando se vuelva a firmar el nuevo convenio sea clara la normativa, la resolución, y qué es lo que PAMI quiere y nosotros poder implementarlo. Porque en este momento quedamos al medio, cuando se podía un ticket, no se podía el otro, y la resolución la mandó el instituto. De hecho, es la que está vigente hasta el día de la fecha. Digamos que dentro de todo, si bien todavía, como decías, no han cobrado, si bien todavía tampoco está resuelto hacia adelante el inconveniente, se mantiene este compás de diálogo como para llegar a un acuerdo de las partes. Sí, sí, por supuesto. Lo que más quiere la Confederación Argentina, que es donde nosotros estamos y pertenecemos, y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que es de quien nosotros tenemos todo y quien hace conjunto con la COFA los convenios con todas las obras sociales del país, han estado siempre dispuestos al diálogo con PAMI, han ido muchísimas veces, han ofrecido soluciones, hasta han ofrecido ayudar en la auditoría porque son más de 1 millón de recetas, pero bueno, esos diálogos van y vienen y a veces suelen ser como las reuniones bastante tensas, por cuestiones ajenas a la profesión nuestra. Hacemos nosotros lo que podemos desde nuestros colegios, de tratar de atender, de hacer todo, pero bueno, también esto no deja de traernos una incertidumbre muy grande a nosotros si vamos a recibir el pago o no, porque tenemos que responder a la droguería. La droguería, más allá de que PAMI pague, PAMI no pague, PAMI esté en reunión, ellos nos cortan las cuentas a nosotros. Claro. Entonces, para nosotros sí es una situación difícil, porque a veces los medicamentos obviamente han sufrido la inflación y son algunos también de alto costo. Pero bueno, se siguen las negociaciones, se sigue atendiendo en Pehuajó, como filial de Pehuajó, todas las farmacias del partido de Pehuajó. Hemos decidido que a partir de marzo, paulatinamente, los médicos implementen nuevamente la receta electrónica y conviva con lo otro hasta que lo otro se saque, porque hasta ahora es el reclamo de los débitos era esa, falta de receta digital. Bien. La falta de receta papel, digamos, no servía la que nosotros bajábamos. Y bueno, vuelvo a recalcar, quizás me estén escuchando los doctores, les hemos explicado, tenemos un problema grande con los psicotrópicos, nosotros necesitamos obligatoriamente la receta de archivo, ya sea en papel rosa, o si no tienen la receta rosa, que tiene un número que viene del ministerio que se usa en Provincia de Buenos Aires, digo bien, la blanca común, pero necesitamos un duplicado para dar en nuestro libro diario, para no tener después una denuncia penal o legal por falta de esto. No estamos autorizados a hacer una fotocopia de la receta de PAMI, no es legal hacer la receta de PAMI y anotarla, sino que necesitamos que el médico haga las recetas rosas como las que son triplicadas de archivos que son estupefacientes, morfina y otros derivados. Eso no se modificó y no existe ninguna resolución, que también estaban publicando, de que ya no se tiene que llevar más. No, eso es potestad y es algo que nosotros tenemos y podemos decir no lo expendemos porque corremos el riesgo de perder todo. Lo recalco porque me han llamado desde las farmacias de paso que no quieren hacer las recetas de duplicado, que salió una no, eso sigue tal cual está. ¿Cómo lo van a implementar? Si lo va a pasar a buscar el paciente, ¿cómo va a ser? Eso ya depende del médico. El médico sabe que es su responsabilidad esa, como nuestra responsabilidad es recibirla, tenerla al día y expender el medicamento.
Rosana, te agradecemos muchísimo por mantenernos informados de la situación. Por supuesto que, como siempre, quedamos en contacto para ir conociendo la evaluación de este tema. Bueno, gracias Andrea, gracias a todos y esperemos que esto siga adelante, que se llegue a un buen convenio, a un buen arreglo y que no tengamos que estar todos los fines de semana nadie al salto de que nosotros ante cualquier inconveniente de la índole que se estaba planteando, saben en el instituto que se deja de atender porque las farmacias quiebran. Esa es la realidad. Entonces, no queremos que eso suceda, pero queremos que los afiliados tengan sus medicamentos y nosotros también trabajar tranquilos, con dignidad y que se reconozca el trabajo que hemos hecho, que creo que fue grandísimo durante la pandemia, los primeros meses que estuvimos constantemente y con una recarga sideral de horas. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Rosana Rossi, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos en Pehuajó. No se terminó de resolver el problema, pero se está negociando. Están en plena conversación y están aguardando por los acuerdos a futuro y ver qué es lo que pasa con lo que adeuda PAMI. Hasta ahora no habrá descuentos, como se había anunciado, y van a coordinar de qué manera trabajar de ahora en más.